El 25 de noviembre de 1990, los residentes a lo largo de las orillas del lago Washington, en Seattle, observaron con incredulidad cómo una parte significativa del puente flotante estatal desaparecía bajo las olas. Un testigo describió la estructura como si fuera un barco alcanzado por fuego enemigo. Otros reportaron haber escuchado un rugido terrible antes de ver una nube blanca de concreto pulverizado esparciéndose sobre el agua. Mientras se desarrollaba el aterrador espectáculo, el tramo central se aplastó formando una V antes de desaparecer finalmente en las profundidades del lago. Y estos relatos locales son verificables, ya que todo el desastre fue captado en televisión en vivo, dejando al mundo preguntándose, ¿cómo es que un puente que sirvió como arteria central durante más de medio siglo de repente se hunde? ¿Y por qué demonios las autoridades decidieron construir una autopista estadounidense sobre pontones flotantes en primer lugar? Mantente atento para descubrir cómo se hundió el puente flotante de pontones del estado de Washington. Soy tu anfitrión, Brian Sokash, y estás viendo It's History. Comencemos a mediados del siglo XIX, cuando el pequeño asentamiento que se convertiría en Seattle creció a lo largo de las costas de Puget Sound, y lo hizo por una razón sencilla. El agua significaba oportunidad. Los bosques circundantes eran algunos de los más ricos en madera de toda Norteamérica, y los barcos que llegaban desde California o incluso desde Asia necesitaban cosas como madera, carbón y suministros, cosas que Seattle podía proporcionar. Para la década de 1880, los ferrocarriles conectaron la ciudad con el interior, convirtiendo a Seattle en una puerta de entrada entre el Océano Pacífico y el creciente oeste estadounidense. Luego llegó la fiebre del oro de 1893. En ese momento, la ciudad recibió a miles de buscadores de oro que pasaban por la zona rumbo al norte, hacia Alaska, transformando lo que antes había sido un pueblo fronterizo rudo en un puerto próspero casi de la noche a la mañana. La población explotó, lo cual fue excelente para la economía local, pero había un problema. Con la nueva prosperidad llegó un problema geográfico inusual. Verás, Seattle estaba rodeada de agua. Al oeste se encontraba el Puget Sound, al este el lago Washington, un cuerpo de agua de 20 millas de largo, cientos de pies de profundidad y lo suficientemente ancho como para separar Seattle de todo lo que hay más allá. Por lo tanto, durante décadas, el crecimiento de la ciudad estuvo restringido. Los dos lados solo eran accesibles entre sí a través de un camino largo y peligroso de un solo carril alrededor del perímetro del lago. También había servicios de ferry, aunque tenían dificultades para mantenerse al día con la demanda de transporte y el creciente número de pasajeros cada año. Y hay que mencionar aquí que esos ferries no solo servían para transportar turistas a través de la vía fluvial. Más bien, en las orillas orientales, las comunidades se estaban desarrollando lentamente en distritos productivos de agricultura y tala de madera. Así que los comerciantes de esos pueblos viajaban cada vez más hacia el oeste, hacia la creciente zona industrial de la ciudad. Los empresarios y buscadores que querían cosechar los productos encontrados en el este iban en sentido contrario. Mientras tanto, todo esto se fue acumulando, ya que para principios de 1900, Seattle se había convertido en el centro comercial del noroeste del Pacífico. Y así, miles de personas necesitaban llegar al lado opuesto de la orilla. Los transbordadores hacían lo mejor que podían para mantenerse al día, pero todos empezaban a notar que el sistema estaba bajo presión. Con eso, lo que antes era un lago tranquilo, ahora se estaba convirtiendo en un gran cuello de botella para el transporte, y los urbanistas sabían que ya era hora de construir un puente. Estudios gubernamentales extensos demostraron que, para las décadas de 1920 y 1930, construir un puente de pilares fijos era tanto física como financieramente imposible. Verás, desde que los glaciares antiguos tallaron el lago Washington, era engañosamente profundo, con más de 60 metros en muchos lugares. Para empeorar las cosas, en el fondo hay otros 30 metros de arcilla y lodo suave. En otras palabras, los soportes necesarios para llegar a suelo firme habrían sido prohibitivamente caros, una realidad que llevó a los planificadores a considerar una perspectiva alternativa. En 1921, el ingeniero Homer Hadley propuso una solución tan radical como controvertida:
un puente que flotaría sobre enormes pontones huecos de concreto. Inicialmente, la idea fue recibida con burlas. Los críticos la llamaron la locura de Hadley, y las organizaciones cívicas afirmaron que sería poco más que una monstruosidad municipal. Aún así, el espíritu pionero de la época seguía vivo, y el New Deal ofreció financiamiento para el proyecto. Entra George Lightfoot, a quien a menudo se le llama el padre del puente, quien pasó años haciendo lobby por el proyecto hasta que finalmente obtuvo la aprobación de Lacy Foss Murrow, quien en ese entonces era el director de carreteras de Washington. En resumen, Murrow, el hermano del famoso periodista Eduardo R. Murrow, vio la necesidad estratégica y dio luz verde al proyecto en 1937. Aunque no sería fácil, la construcción del puente flotante de cemento fue una operación inmensa, dividida en 11 equipos de contrato, separados y complejos, cada uno esencial para el sistema en general. El equipo 1 se enfocó en nivelar y pavimentar el acceso de Seattle, mientras que el equipo 2 asumió la ardua tarea de perforar el túnel de Mount Baker Ridge. Estos túneles gemelos fueron los túneles de mayor diámetro en tierra blanda jamás perforados en el mundo hasta 1940 y presentaban modelos de portal elaborados y esculturas en relieve que ahora son reconocidas como monumentos históricos. Más allá de eso, los equipos 3 al 5 construyeron la estructura flotante real. Para lograr esto, se fabricaron 25 enormes pontones de concreto fuera del sitio, en la isla Harbor. Una vez que estas cajas huecas fueron moldeadas, tuvieron que ser remolcadas a través de la bahía de Elliot y por el estrecho de las esclusas de Ballard. Este tránsito fue una hazaña de navegación de alto riesgo. Los pontones eran tan enormes que solo cabían con unos cuantos centímetros de espacio dentro de las cámaras de las esclusas. Una vez dentro del lago, sin embargo, los remolcadores maniobraron cuidadosamente los enormes pontones hasta colocarlos en posición. Cada sección se aseguraba luego con un grueso cable de acero, sujeto a una enorme ancla de concreto hundida profundamente en el lodo blando del fondo del lago. Aunque era importante, el puente flotante era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El proyecto de construcción en su totalidad iba mucho más allá del propio lago. Incluía el puente del Canal Este, el viaducto Mercer Slough y una red integral de terraplenes y pasos elevados de autopista por toda la isla Mercer. Aunque el puente sobre el lago fue el protagonista principal, ya que en el momento de su finalización era el primer puente flotante de concreto reforzado jamás construido y la estructura flotante más grande del mundo. El costo total del proyecto fue de aproximadamente 9 millones de dólares, aunque valió la pena, ya que Seattle iba a cambiar para siempre. En su gran inauguración, el 2 de julio de 1940, el escepticismo rápidamente dio paso a la fascinación. Las multitudes se reunieron a lo largo de la orilla para ver cómo los autos circulaban sobre el agua en una autopista flotante. Esto era algo extraño. Para muchos, la idea aún parecía imposible, pero la estructura se mantenía firme. En cuestión de días, miles de vehículos cruzaban el lago de manera rutinaria. El impacto fue inmediato. Lo que antes era un cruce lento en ferry, de repente se convirtió en un viaje de 10 minutos. Las granjas y pequeños asentamientos en la orilla este comenzaron a transformarse en suburbios cuando los trabajadores se dieron cuenta de que podían vivir al otro lado del lago y viajar diariamente a Seattle. Y así, los valores de las propiedades aumentaron, aparecieron nuevos vecindarios y el volumen de tráfico creció tan rápido que el Estado recuperó todo el costo de la construcción del puente a través de peajes en solo 10 años. Pero no todo fue perfecto, ya que en el centro del puente había una sección móvil levadiza que resultó ser muy problemática. Ahora, el tramo levadizo en el centro del original Lazy Bastard de 1940. El puente flotante Morrow funcionaba de manera muy diferente a los típicos puentes levadizos que podrías imaginar sobre algo como un río. Esto se debe a que el puente estaba sobre pontones flotantes y los ingenieros no podían simplemente levantar una sección como en un puente basculante normal. Así que, en su lugar, construyeron un tramo flotante móvil que podía deslizarse hacia un lado para dejar el paso libre. Y aquí es donde surgieron los problemas, ya que cada vez que esa sección se abría, el tráfico tenía que detenerse por completo. En una carretera estrecha y de tráfico rápido por la que circulaban
miles de autos al día, los conductores simplemente no lograban reducir la velocidad a tiempo, lo que provocaba una oleada de choques por alcance. Esto se volvió algo común de ver. Pero más allá de ese problema, el puente conmemorativo Lazy Fapo Morrow funcionó durante décadas sin fallar ni una sola vez. Por lo tanto, nadie sospechaba que un desastre estaba cerca. Para la década de 1980, el puente ya no tenía la capacidad para los volúmenes de tráfico modernos. Así que, para duplicar la capacidad, el Estado construyó un tramo flotante paralelo, el tercer puente del lago Washington, que se inauguró el 4 de junio de 1989. Para mayor claridad, debo agregar que el segundo puente flotante fue el puente flotante Evergreen Point, que se inauguró en 1963. De todos modos, este nuevo tramo, que más tarde recibiría el nombre del puente conmemorativo Homer M. Hadley, era aún más ancho, con 18 pontones de 105 pies de ancho cada uno, y aunque el futuro parecía prometedor, fue en este punto donde la historia se desmorona. La finalización del puente paralelo permitió al Estado cerrar el tramo original de 1940 para una renovación extensa y muy necesaria. El plan era convertir el puente antiguo en una estructura de un solo sentido hacia el este, igualando los estándares modernos de su nuevo homólogo. Se otorgó un contrato de $3.2 millones a una empresa conjunta con Taylor Brothers para el trabajo, en lo que se suponía sería una mejora rutinaria. Según la mayoría de los relatos, la empresa responsable de este proyecto tenía una gran reputación, el tipo de equipo que definitivamente querrías tener a cargo de construir algo como una autopista. El punto es este. Esta autopista en particular era más como un barco. Me atrevería a decir, como el Titanic, con sus compartimentos estancos y todo lo demás. Con eso en mente, el método principal para remover la superficie original de la carretera fue la hidrodemolición, un proceso que utiliza chorros de agua a alta presión para eliminar la superficie. Este proceso haría el trabajo, claro, pero también crearía un serio desafío ambiental, ya que la superficie de la carretera removida no podía simplemente ser arrojada al lago. Esta realidad creó un cuello de botella inaceptable para el proyecto, obligando a tomar una decisión que comprometería efectivamente la integridad del puente. Básicamente, para mantener los desechos fuera del lago sin ralentizar el proceso, se tomó la decisión de usar las cámaras huecas de los pontones como tanques temporales de almacenamiento de aguas residuales. Para facilitar esto, hicieron lo impensable. Quitaron las puertas estancas que separaban los compartimentos individuales dentro de los pontones. Además, cortaron agujeros y escotillas directamente en el pontón cerca de la línea de flotación para acomodar el equipo y el escurrimiento. En otras palabras, el equipo de renovación eliminó la flotabilidad, transformando el puente de 6.600 pies en un solo casco vulnerable. Informes de investigación posteriores señalan que hubo una aparente subestimación del riesgo de hundimiento tanto por parte del Estado como del contratista, quienes no aplicaron prácticas básicas de construcción marítima a lo que era, en todo sentido técnico, un barco gigante. Con el escenario listo para el desastre, el evento desencadenante llegó en forma de las inundaciones de Acción de Gracias de 1990, un sistema de tormentas masivo que se estancó sobre el oeste de Washington, desatando días de lluvias incesantes en toda la región. Solo en las montañas Cascade cayeron entre 12 y 16 pulgadas de lluvia en un corto periodo de tiempo. Los ríos en todo el estado se desbordaron tan severamente que miles de residentes se vieron obligados a evacuar, mientras cientos de cabezas de ganado eran arrastradas por el agua. En Seattle, la lluvia alcanzó su punto máximo el sábado 24 de noviembre, con 2.9 pulgadas. Para el puente Morrow y su condición ahora vulnerable, la situación era grave. El lago mismo estaba crecido y vientos de 30 a 35 millas por hora azotaban las olas contra el puente. En ese momento, los ingenieros en el lugar se dieron cuenta de que el puente estaba en problemas y ya estaba más bajo en el agua de lo que debería. En este punto, los pontones se estaban llenando tan rápido que las bombas que tenían no podían mantenerse al ritmo del volumen. Para la mañana del domingo, el final estaba cerca. El ingeniero estatal del proyecto, Kinosita,
llegó al lugar a las 8:30 am y encontró que el lago estaba a solo un pie de la plataforma del puente. La estructura estaba temblando y emitía un ruido terrible. Los sonidos realmente parecían sacados de una película, con gemidos horribles y crujidos explosivos mientras el concreto llegaba a su punto de ruptura. A las 9:25 am, los residentes en la orilla reportaron ver el pavimento ondeando como una cinta mientras el agua empezaba a desbordarse sobre el tablero. Heroicamente, en un último esfuerzo por salvar el día, Kinoshita entró a la estructura para una inspección final, planeando instalar más bombas, aunque no tuvo tiempo. La leyenda local sugiere que les aseguró a sus colegas preocupados que él era, cito, un muy buen nadador. Afortunadamente, no necesitó nadar ese día. Justo cuando salió del puente, comenzó la falla estructural masiva. Primero, los pontones centrales, específicamente la sección conocida como Pontón A5, perdieron flotabilidad. Se cree que este pontón se rompió en un área donde las barras de refuerzo estaban empalmadas, lo que provocó una entrada incontrolable de agua. Al hundirse, creó una enorme depresión en forma de V en el centro del lago, arrastrando las secciones adyacentes en una reacción en cadena a cámara lenta. Desde ahí, una grúa de construcción roja cayó al agua. Se rompieron 6.600 pies de historia, aunque hubo un pequeño lado positivo, ya que, de manera sorprendente, como el puente había sido cerrado, no se perdieron vidas. Aún así, los pontones hundidos cortaron 13 de los cables de anclaje del puente Hadley vecino, lo que obligó al cierre de todo el enlace de la I-90 durante uno de los fines de semana de viaje más ocupados del año. Con los ríos desbordándose, las autopistas cerrándose y ahora un puente flotante importante hundiéndose en el lago Washington, según se informa, el gobernador Booth Gardner miró la crisis que se desarrollaba y dijo, cito, mi estado se me está desmoronando. Después de los hechos, el gobernador nombró un comité de expertos para investigar el hundimiento. Su conclusión fue una serie de acusaciones contra la gestión de las renovaciones. Descubrieron que se perdió el puente porque no fue tratado como una estructura flotante. El informe del comité enfatizó que las prácticas de construcción en un puente así deben realizarse con la mentalidad de hacer lo que sea necesario para mantener ese puente a flote. También identificaron dos posibles escenarios sobre el detonante del evento. Opción A. El agua entró por las escotillas abiertas. Opción B. Se filtró a través de grietas en la parte inferior de las losas causadas por el peso de las aguas residuales almacenadas y las fuerzas inducidas por la tormenta. Mientras que el contratista afirmó que la falla se debió a una pérdida progresiva de adherencia en los empalmes de concreto. Independientemente de los tecnicismos, el resultado legal fue significativo. Finalmente se llegó a un acuerdo de varios millones de dólares. Y lo más importante, el desastre obligó a una reevaluación total de cómo Washington construye sus autopistas flotantes. El puente de reemplazo, que se inauguró en septiembre de 1993, fue diseñado con un enfoque especial en la durabilidad y superó con creces los estándares del original, construido en 1940. Este nuevo tramo utilizó concreto de alto rendimiento, alcanzando una resistencia a la compresión de más de 10.000 psi, lo cual fue un salto impresionante, comparado con las 3.000 psi que se usaban en los años 40. Hoy en día, el legado del puente Lazy Bay Murrow sigue vivo en el corredor actual de la Interestatal 90, y su hundimiento sirve como un recordatorio permanente para el mundo de que, sin importar cuán masiva o indestructible parezca una estructura, siempre está sujeta a las leyes del entorno en el que se encuentra. Lo dejaremos aquí por hoy, pero espero que les haya gustado el episodio. De lo contrario, hasta la próxima, soy Ryan Sokash, despidiéndome.